¿Te has preguntado cuál es el origen de los distintos tejidos y órganos que forman la estructura de un embrión y del ser humano como tal? ¿Sí? ¿No? Pues bienvenidos a una clase más de su materia favorita, embriología. El día de hoy vamos a conocer el desarrollo embrionario desde la tercera a la octava semana de gestación, también conocida como periodo embrionario o de organogénesis. Para empezar con este proceso debemos comprender que una vez que se hayan dado lugar las tres capas germinales, ectodermo, mesodermo y endodermo, gracias al proceso de gastrulación, dan origen a los distintos tejidos y órganos del cuerpo aún inmaduros. Y en desarrollo para la vida postnatal, además, en este periodo el embrión es más susceptible a agentes teratógenos responsables de malformaciones, retrasos y alteraciones en el desarrollo embrionario. Iniciaremos con la tercera semana. Para ubicarnos, debemos ver que el embrión ya está implantado en el endometrio funcional o estroma uterino materno. Ahora, pon mucha atención. A partir de una vista dorsal hacia el ectodermo, vamos a desarrollar los derivados de las capas germinales. Comenzaremos con la capa germinal ectodérmica. Con el inicio de la organogénesis en la tercera semana, las células del ectodermo se diferenciarán en dos estructuras. En el neuroectodermo, que formará el sistema nervioso, es decir, el cerebro y la médula espinal, y el ectodermo superficial, que formará los tejidos más superficiales, como son la epidermis, el pelo, las uñas, las glándulas mamarias, las glándulas subcutáneas y el esmalte de los dientes. Además, los amniocitos, que son un grupo de células ectodérmicas, formarán parte del saco amniótico, donde quedará el embrión suspendido cuando se forme el líquido amniótico. Recordemos que en la formación de la capa germinal se encuentra la notocorda que induce al ectodermo suprayacente a su engrosamiento y constituye la placa neural en el día 18. La placa neural tiene la misma longitud que la notocorda. Esta inducción inicia la neurulación. La neurulación es el proceso donde la placa neural forma el tubo neural. A medida que la notocorda aumenta de longitud, la placa neural crece en sentido cefalocaudal y experimenta un ensanchamiento en el día 19. Los bordes laterales se elevan para formar los pliegues neurales y la región media de la placa neural se hunde y origina el surco neural en los días 20 y 21. Los pliegues neurales son prominentes en el extremo craneal del embrión y de forma gradual comienzan a desplazarse hacia la línea media para fusionarse y formar el tubo neural en los días 22 y 23. La fusión inicia en la región cervical y la continúa en sentido cefálico y en sentido caudal. Sus extremos pasan a llamarse neuroporo anterior o craneal, que se cierra en el día 25, y neuroporo posterior o caudal, que se cierra en el día 28. Con esto se completa la neurulación. El tubo neural, en su desarrollo final, dará origen al sistema nervioso central, a la retina, a la glándula pineal o epífisis y a la neurohipófisis. Como consecuencia de la neurulación, el ectodermo queda segmentado en tres grupos celulares, días 28 al 30. Neuroectodermo queda directamente en el tubo neural. Ectodermo superficial o ectodermo no neural. Cubre al tubo neural por fuera y que se encuentra en la superficie. Al momento de cerrarse el tubo neural, aparecen dos engrosamientos bilaterales en la región cefálica del embrión que son: las placodas ópticas se invaginan y forman las vesículas ópticas que se convertirán en las estructuras necesarias para la audición y el equilibrio. Las placodas del cristalino también se invaginan para constituir las vesículas del cristalino y durante la quinta semana se constituyen el cristalino. Estos dos fenómenos marcan el inicio de la embriología del ojo y el oído. Finalizará durante la quinta semana. Ectodermo. Se diferencian las células de las crestas neurales. Las células de las crestas neurales experimentan una transición de epitelio a mesénquima por migración activa y desplazamiento a medida que abandonan el neuroectodermo y luego logran penetrar en el mesodermo subyacente. Desde allí, migran a diferentes zonas o estructuras embrionarias y su mesénquima se conoce como ectomesénquima, que se diferencia en tejido conectivo y óseo de la cara y el cráneo, ganglios de los nervios craneales, células C de la glándula tiroides, tabique tronco conal del corazón, dermis de la cara y el cuello, raíces dorsales de los ganglios espinales, ganglios de la cadena simpática y ganglios preaórticos, médula suprarrenal, ganglio parasimpático del tubo gastrointestinal, células de Schwann y células gliales, leptomeninges, melanocitos, odontoblastos y células de músculo liso para los vasos sanguíneos de la cara y el prosencéfalo. Segunda capa germinal mesodérmica.
El mesodermo es la capa intermedia, pero la que se forma en último lugar a partir de la migración de las células del epiblasto, tal y como lo hemos comentado. El mesodermo es la hoja embrionaria que formará la mayoría de los tejidos y órganos del futuro feto, y para ello, en primer lugar, se diferencia en las siguientes estructuras. La notocorda. Se sitúa en el eje longitudinal del embrión, desde la base de la cabeza hacia la cola, y actúa como sostén. La notocorda, además, es fundamental para la formación del tubo neural a partir del ectodermo. El mesodermo paraxial se desarrolla en el dorso del embrión a lo largo de la notocorda. Las células mesodérmicas formarán los llamados pares de somitas, unos bloques celulares a ambos lados del tubo neural que se encargarán de formar el tejido muscular, esquelético, cartilaginoso y la dermis. El mesodermo intermedio, también denominado nefrótomo, ya que dará lugar a los riñones a ambos lados del embrión y otros componentes del sistema urogenital excepto la vejiga. Y finalmente, el mesodermo lateral. Es la parte más externa del mesodermo y la que originará el sistema sanguíneo y cardiovascular. Sus células también darán lugar al endotelio vascular y a las membranas del mesotelio que revestirán las cavidades corporales. Derivados de la capa germinal endodérmica, lo que antes fue epiblasto. El principal derivado de esta capa es el tracto gastrointestinal y se formará durante los plegamientos cefalocaudal y lateroventral del embrión. En un corte sagital observamos cómo el plegamiento cefalocaudal se produce por el crecimiento longitudinal del sistema nervioso central, por lo que el embrión se flexiona y toma una forma de arco. Este plegamiento es mucho más marcado en las regiones cefálica y caudal, donde más tarde se formarán el pliegue cefálico y el pliegue caudal. En un corte transversal veremos que al pasar los días el plegamiento lateroventral se produce durante la formación de las somitas y estos hacen que el embrión tome una forma cilíndrica o tubular, quedando el endodermo incluido en el interior del embrión. Este endodermo constituye el intestino primitivo o también llamado tubo intestinal, día 24. Como resultado de los plegamientos, la comunicación entre el embrión y el saco vitelino se va estrechando progresivamente hasta que se comunican por un conducto estrecho denominado conducto ónfalo-mesentérico, día 24. En este intestino primitivo formado se puede distinguir 3 porciones, del día 28 al 30. Primera porción, una anterior-cefálica, que dará origen al intestino anterior, donde se encuentra la membrana bucofaringea, la cual durante la 4ª semana se rompe haciendo una conexión entre la cavidad bucal y el intestino primitivo. La siguiente porción, una caudal, que dará origen al intestino posterior. En esta porción se encuentra la membrana cloacal, la cual separa de la parte superior del conducto anal. Esta se rompe en la 7ª semana para formar el orificio del ano. La última porción, y entre ambas está el intestino medio, que se comunica con el saco vitelino mediante el conducto del saco vitelino. Otro resultado importante que produce el plegamiento cefalocaudal y lateral es la incorporación parcial de alantoides dentro del cuerpo del embrión en el que forma la cloaca. La porción distal del alantoides permanece con el pedículo de fijación y en la misma semana el saco vitelino. El alantoides y los vasos umbilicales quedan limitados a la región del anillo umbilical y forman parte de la primera porción de esta estructura. Al proseguir el desarrollo, el endodermo da origen a la cubierta epitelial del aparato respiratorio que incluye a la tráquea, bronquios y pulmones, el parénquima de las glándulas tiroides y paratiroides, hígado y páncreas, el estroma reticular de las amígdalas y el timo, el revestimiento epitelial de la vejiga urinaria y la uretra, y el revestimiento epitelial de la cavidad timpánica y el conducto auditivo. Patrones de formación del eje anteroposterior, regulación por los genes de homosecuencia. Con respecto a los patrones de formación del eje anteroposterior, la regulación de los genes de homosecuencia están reunidos en cúmulos homeóticos y son conocidos por su homeodominio. Es la unión al ADN. Los genes de tipo antenapedia y bitórax están establecidos en un cromosoma como unidad funcional. Los genes que determinan estructuras craneales se ubican en el extremo 3' del ADN, mientras que los genes del desarrollo caudal se expresan en forma secuencial, localizándose cerca al extremo 5'. De esta manera, demuestran conservación genética en el humano. Cuentan con 4 copias: HOXA, HOXB, HOXC y HOXD. Con respecto al aspecto externo durante el segundo mes, decimos que, al finalizar la 4ª semana, el embrión cuenta de 28 somitas. Por ende, la edad del embrión se expresa en función de las somitas, la cual se relaciona con la longitud cefalocaudal, vértice del cráneo entre ápices de nalgas, y se expresa en milímetros. Durante el segundo mes, el embrión se caracteriza por el aumento del tamaño de su cabeza y la formación de extremidades, cara, oídos, nariz y ojos. Al inicio de la 5ª semana aparecen las yemas en forma de paletas de las extremidades superiores e inferiores. Estas aparecen debajo del cordón umbilical, a altura de somitas lumbares y sacros superiores.
Finalmente aparecen 4 surcos radiales dando la formación de los dedos. Causas y consecuencias del plegamiento embrionario. Durante el periodo embrionario, el plegamiento permite adquirir la forma cilíndrica y tiene lugar en 2 distintos planos, el plano coronal y el transverso. Estos plegamientos se dan a partir de la 4ª semana. El plegamiento cefalocaudal, también conocido como longitudinal, se forma por el crecimiento del sistema nervioso central y en amnios. El plegamiento lateral lo hace por el crecimiento de las somitas, el amnios y otros componentes de la pared lateral del cuerpo, diferenciando entre el derecho e izquierdo. Resultado. Ambos plegamientos corporales, cefalocaudal y lateral, modifican la forma del embrión de un disco bidimensional hacia un cilindro tridimensional. Al final de la 8ª semana, el embrión tiene una apariencia humana diferente. Causas. Debido a la formación de los sistemas de órganos y al rápido crecimiento del sistema nervioso central, el disco embrionario inicialmente plano empieza a formar los pliegues, que se detallarán a continuación. Plegamiento del embrión longitudinalmente. En esta parte donde el embrión empieza a alargarse y a formar las regiones encefálica y caudal. Además, el plegamiento de la región caudal y crancal del embrión van hacia una dirección ventral. Pliegue cefálico. Al comienzo de la 4ª semana, los pliegues neurales de la región craneal aumentan de grosor formando el esbozo del encéfalo, donde el encéfalo en desarrollo se proyecta por delante de la membrana bucofaríngea y el área cardiogénica, desplazando estas hacia abajo y hacia la superficie ventral del embrión. En este movimiento, parte del saco vitelino queda incorporado en el interior del embrión formando el intestino primitivo anterior. Consecuencias. Una porción de saco vitelino revestido de endodermo es incorporado al cuerpo del embrión para formar el intestino primitivo anterior. En la 5ª semana, el pedículo del saco vitelino y el pedículo de fijación se unen para formar el cordón umbilical. En el inicio de la 4ª semana, en el extremo opuesto del disco embrionario se forma el pliegue caudal, en el sitio de unión de la membrana cloacal, con las paredes de la cavidad amniótica y el saco vitelino. El plegamiento del extremo caudal del embrión se debe principalmente al crecimiento de la parte distal del tubo neural, que es el primordio de la médula espinal. A medida que crece el embrión, la eminencia caudal, la región de la cola, se proyecta sobre la membrana cloacal, la localización futura del ano. Durante el plegamiento, parte de la capa germinativa endodérmica queda incorporada en el embrión, formando el intestino primitivo posterior, primordio del colon descendente y el recto. Consecuencias. Con la curvatura caudal del pedículo de fijación es arrastrado hacia la región ventral insertándose a nivel del ombligo. Del plegamiento caudal se forma el intestino primitivo posterior. Plegamiento lateral o transversal del embrión. 2 pliegues en la pared lateral derecho o izquierdo del cuerpo, que crecen en dirección ventral y cierran la pared ventral, es decir, la pared ventrolateral. Se pliega hacia el plano medio y hace rodar ventralmente los bordes del disco embrionario, con lo que se origina un embrión, de configuración aproximadamente cilíndrica. El plegamiento lateral se debe al crecimiento rápido de la médula espinal, de las somitas, amnios y otros componentes de la pared lateral del cuerpo. Este crecimiento y plegamiento impulsan el amnios en dirección ventral y el embrión queda dentro de la cavidad amniótica. La comunicación con el saco vitelino y la placenta se conserva a través del conducto vitelino y el cordón umbilical, respectivamente. A medida que se forman las paredes abdominales, parte de la capa germinativa endodérmica queda incorporada en el embrión a modo de intestino primitivo medio. Las consecuencias son: parte del saco vitelino queda incluido dentro del cuerpo del embrión, formando el intestino medio. El intestino medio comunica con el saco vitelino por el conducto ófalo-mesentérico o vitelino, como observamos en la imagen. Para finalizar, hablemos de las posibles alteraciones del desarrollo embrionario que pueden ocurrir durante la 3ª a 8ª semana. Casi todos los órganos y sistemas principales se forman entre la 3ª y la 8ª semana. A esta etapa la denominamos periodo de organogénesis o embriogénesis. Poblaciones de células troncales están estableciendo los primordios de cada órgano y estas interacciones son sensibles a factores genéticos y ambientales, originando muchos defectos congénitos estructurales macroscópicos. Si no se da una correcta regulación molecular de la formación de los vasos sanguíneos, se podrían dar los hemangiomas capilares, que son agrupaciones de vasos capilares con una densidad extrema anómala.
Adicionalmente, existen alteraciones en el desarrollo que provocan malformaciones congénitas, de las cuales podemos destacar el labio leporino, defectos cardíacos congénitos, el paladar hendido y anomalías gastrointestinales. Otra de las principales alteraciones se desarrolla a nivel neurológico, así como es el caso del defecto del tubo neural, puesto que si éste no se cierra en su región craneal, la mayor parte del cerebro no se forma y el defecto se denomina anencefalia. Además, se denomina espina bífida si hay anomalías del cierre en cualquier punto, desde la región cervical hasta la caudal. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.